Sean bienvenidos al tema 2 del diplomado denominado Teorías contemporáneas que aportan al desarrollo del razonamiento. Durante esta unidad estaremos hablando sobre 3 aspectos indispensables para comprender a profundidad la epistemología del razonamiento desde la perspectiva de algunos autores y su aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo desde el aula. Las temáticas que se desglosarán a continuación son examen de teorías actuales que respaldan el desarrollo del razonamiento, aplicación de teorías para fomentar habilidades de pensamiento crítico, análisis lógico y toma de decisiones razonadas, y finalmente la vinculación del razonamiento con el aprendizaje autónomo y la resolución de problemas. Ahora bien, todas las teorías existentes sobre el razonamiento buscan la comprensión de cómo los seres humanos procesan la información que le proporciona el medio y las experiencias para tomar decisiones y asimismo llegar a conclusiones que puedan dar respuesta y sentido al mundo que habita y las interacciones que realiza. La primera es la teoría del procesamiento dual, que explica de manera más completa Daniel Kahneman en 2003. Dentro de sus postulados, Kahneman habla de 2 sistemas distintos que operan a nivel cognitivo cada ser humano para razonar. El sistema 1, denominado intuitivo, tiene la característica de ser rápido, automático y no requiere de grandes esfuerzos a nivel cognitivo ni fisiológico. En cambio, el sistema 2 es más lento, deliberativo y reflexivo que demanda mayor esfuerzo. Luis Peña en 2012 dice que el razonamiento se inicia con la activación automática del sistema intuitivo que evalúa el contexto y la información inicial, trabaja por debajo del nivel de conciencia, reconociendo patrones y generando hipótesis en forma rápida. Por tanto, se puede confirmar que el uso de este primer sistema busca la respuesta instantánea de una situación para decodificar de manera automática la información y entenderla sin ningún esfuerzo. Al emplear el sistema 2, este exige una serie de pasos detallados y precisos para comprender algo. Kahneman en 2019 dice que generalmente se requiere el uso del segundo sistema cuando surge un problema para el que el sistema 1 no tiene solución alguna. El sistema 2 también es capaz de controlar continuamente su propio comportamiento. El control que hace que nos comportemos adecuadamente aunque estemos enojados y nos alerta cuando conducimos de noche. El sistema 2 es movilizado para que el esfuerzo aumente cuando detecte que estamos a punto de cometer un error. Por otro lado, en 1983, Philip Johnson es un gran exponente de la teoría de los modelos mentales. Básicamente, se plantea en sus orígenes que los seres humanos construyen representaciones mentales de situaciones y problemas para razonar. Johnson, quien es citado por Quiroga en 2010, dice que la teoría de los modelos mentales buscan hacer sentido de las inferencias, mostrándose como una forma de hacer explícito cómo el contenido de las palabras puede ser mentalmente representado. Este autor asocia la teoría con una metodología cognitiva que se usa para explicar y evaluar el razonamiento, pero también implica dar una aproximación integrada de la cognición y la comprensión del discurso. Los procesos mentales se llevan a cabo gracias a la información o conocimiento previo que el individuo posee de su entorno de interacción y en gran medida son entendidos y resignificados de acuerdo a estas experiencias y su contexto. Siguiendo con los grandes hitos que buscan dar respuesta al entendimiento del razonamiento, se tienen en cuenta las teorías de la argumentación desde su nacimiento en los estudios filosóficos. La argumentación puede ser definida como la actividad de dar cuenta y razón de algo a alguien o ante alguien con el propósito de lograr su comprensión o asentimiento. Generalmente, suele abordar los principios de la lógica dialéctica y retórica en la comunicación humana para justificar, persuadir y convencer. Pero, ¿cuál es la importancia de hacer una revisión en el estado del arte del razonamiento dentro del sistema educativo? Precisamente porque en el entorno educativo es indispensable que los maestros
conozcan y se apropien de las teorías y herramientas que brindan las mismas para implementar una pedagogía que logre el desarrollo de habilidades y competencias efectivas en los educandos y con ello la comprensión no solo de los contenidos académicos abordados en clase, sino del mundo que les rodea. El aprendizaje significativo como una herramienta para fomentar el pensamiento crítico puede tener múltiples grados de significatividad. Es por ello que para que ocurra es necesario que el estudiante sea consciente de sus ideas y la importancia de relacionarlas. Para lograr fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, se debe guiar al estudiante para que éste logre realizar una conexión entre esos nuevos conocimientos y aquellos que ya conoce. De esta forma, el aprendizaje va a ser significativo, el cual va a permitir crear un pensamiento crítico basado en la experiencia, es decir, en una producción propia. Para que ello sea posible, deben cumplirse ciertos requisitos, siendo A, B y C los más importantes. A. El material a ser aprendido debe ser potencialmente significativo. B. El que está aprendiendo debe poseer conceptos y proposiciones relevantes en su estructura cognitiva. Y C. El que está aprendiendo debe optar por relacionar intencionalmente el material potencialmente significativo. Aprender a pensar de manera analítica también nos ayuda a tratar cuestiones importantes de nuestra vida. El pensamiento analítico nos libera, más que ninguna otra cosa, del hábito de pensar como nos han dicho que hay que pensar. El análisis es esa herramienta que nos permite desarrollar el pensamiento desde distintas perspectivas, valorando cada una de ellas para así llegar a construir un criterio o decisiones luego de validar distintas posibilidades. Según Alejandro Rivera, en 2021, el pensamiento analítico es un pensamiento razonable y reflexivo acerca de un problema, el cual consta de unos rasgos principales que son: A. El pensamiento analítico se fundamenta en evidencia y no en emociones. B. Es detallista y metódico. Y C. Descompone las partes de un problema para entender su estructura. Cuando integramos el pensamiento crítico construido a partir de la significación de las experiencias y lo conectamos a la autorreflexión que implica el pensamiento analítico, se estimulará una habilidad del pensamiento que implica razonar hasta llegar a la resolución de problemas. Para vincular el razonamiento con el aprendizaje autónomo, inicialmente se debe entender qué es el razonamiento. Esta es una facultad cognitiva fundamental que se utiliza en la cotidianidad. A menudo, este se asocia con la generación de ideas, la reflexión o la toma de decisiones. El razonamiento da la capacidad de 1. Ejercer un pensamiento lógico, deliberado y orientado a objetivos concretos. 2. Busca considerar puntos de vista alternativos. Y 3. Mantener un enfoque determinado y perseguir una meta clara. Cuando ésta se estimula, el estudiante debe tener una conciencia de estos procesos para que pueda estar inmerso en el aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo es un proceso donde la propia persona autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos. Cuando el estudiante es consciente de sus procesos metacognitivos, reconoce la importancia de su labor y autonomía dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, desarrolla sus habilidades centrándose en incrementar sus fortalezas y reconocer sus necesidades. La enseñanza problemática en los niños ayuda en el desarrollo de formas de pensamiento y formas de la realidad que permiten el fomento de la creatividad y los juicios. Carmón y Jaramillo en el 2010 dicen que los alumnos, al aprender por medio de problemas, se desligan de los modelos mecánicos y tradicionalistas de la educación debido a que les exige participar, diseñar, proponer y activar su mente en lugar de ser un receptor pasivo que solo observa y escucha. Por otro lado, ayuda en el análisis crítico de la información. La finalidad es que el estudiante evalúe la calidad de la información presentada, si es relevante, poder identificar sesgos y resolver un problema particular.
Estas autoras mencionan que es importante destacar que en una estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en el enfoque por resolución de problemas, en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan fundamentales, los grupos de estudiantes deben reunirse con la guía de un profesor para analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente, permitiendo lograr ciertos objetivos de aprendizaje. Hasta aquí toda la información referente al subtema de teorías contemporáneas que aportan al desarrollo del razonamiento.